Hay un fenómeno social que, si bien no es nuevo, crece en popularidad, se abulta en material y cobra cada vez más relevancia. Esto es cómo las cosas del mundo ya no son como las recordábamos. Una disociación entre nuestras memorias de las cosas y cómo son en la realidad. ¿Cosas? ¿Qué tipo de cosas? No estamos hablando de si nos acordamos o no dónde dejamos las llaves, que si las cortinas de la abuela eran blancas o azules. No hablamos de evocar la secuencia de argumentos en una discusión de pareja. Hablamos de la memoria de miles o quizás millones de personas acerca de eventos relevantes, frases icónicas en películas o series populares, de esas que marcaron generaciones. Objetos de culto, letras de canciones, nombres, logotipos, etc. Y que ya no son como los recordamos o quizás nunca lo fueron. Demencia o psicosis colectiva, influencias externas, teorías de la conspiración, falla en la Matrix, vaya usted a saber. Yo soy el ingeniero M y esto es Pragmática Imperfecta. No estamos hablando solo de detalles menores. Son hitos de la historia moderna y que han sido largamente imitados, reproducidos, parodiados, tatuados y forman parte de nuestro lenguaje. Son momentos históricos e íconos de la cultura pop que simplemente no son como los recordamos. Entre estos casos no solo hay una amplia variedad de temas, también varían en su impacto y en la credibilidad de estos, habiendo casos a todas luces falsos y otros que simplemente sacuden nuestra realidad cotidiana. El origen también puede ser muy diverso, ya sea por ignorancia, cambios poco documentados, confusiones, conflictos en ediciones para distintas geografías, desinformación. Conforme crece la cobertura del fenómeno, también crecen los casos falsos, y con tanto troll en internet, vamos a encontrar mucha basura rondando por ahí. Hablamos del fenómeno acuñado como efecto Mandela. Como podrán imaginar, su nombre proviene del famoso líder sudafricano Nelson Mandela, y la razón de esto es que uno de los casos más famosos dentro de este fenómeno es la fecha de la muerte de Mandela, pues hay un número muy nutrido de gente alrededor del mundo que recuerda tal evento por ahí de finales de los 80s o principios de los 90s, mientras este purgaba pena en prisión. Ahora, sabemos que Nelson Mandela efectivamente murió en diciembre de 2013. ¿Cómo es posible que haya quienes tienen vívidos recuerdos de su muerte más de 20 años anterior a la registrada? Es fácil atribuir a la falta de información o confusión por la muerte de algún otro personaje, pero ¿y toda la vida pública de Mandela en esos 20 años? La cuestión es que no se detiene en una simple memoria confusa, pues hay entre los que recuerdan el funeral, los homenajes póstumos, conciertos, cobertura en medios y hasta la difusión de parafernalia con el número de prisionero de Mandela. Hasta aquí podríamos detenernos y simplemente decir que hay mucha ignorancia en el mundo y gracias a internet y las redes sociales se ha dado voz e influencia a toda esa ignorancia. ¿Y saben qué? Tienen toda la razón. Entonces, ¿por qué existe este video? ¿Por qué se le da cobertura a algo que no mereciera la pena? Es porque el efecto Mandela no se reduce únicamente a Mandela. Y la verdad es divertido de leer acerca de esto. Pero bueno, sin profundizar, vamos a repasar algunos de los casos más famosos, escuchar argumentos libre de todo prejuicio y entender que es un fenómeno que está aquí. Para esto es importante considerar que un efecto Mandela se define como un hecho conocido, el cual es recordado por mucha gente de una forma distinta a la que pertenece a la realidad, sin tomar en cuenta cambios en la imagen de productos o empresas, cambios en nombres, reediciones de películas, escenas agregadas que no aparecieron en el cine
o cualquier otro cambio que esté documentado debidamente. Por lo tanto, el efecto Mandela es real. El hecho es que recordamos o creemos recordar cosas o eventos que no existieron, independientemente de si la causa es un error en la Matrix o en nuestros cerebros. Recuerdan que hace algunos años rondaron mucho por internet algunos cuestionarios con títulos tipo cosas que recuerdas mal o cosas que pensabas que eran. Entre ellas, Luke, I am your father. O que Mickey nunca tuvo tirantes. Que no había ningún guión en el logotipo de Kit Kat. Que JCPenney se escribe así. O Lucy, you've got some explaining to do. Realmente nunca se dijo en la serie I Love Lucy. Que Hannibal Lecter no dijo Hello Clarice en esa escena icónica y muy conocida del Silencio de los Inocentes. Que el logo de Fruit of the Loom nunca tuvo una cornucopia detrás de las frutas. No puede ser. Y bueno, así muchos otros casos y cosas que me detengo aquí antes de que me dé coraje. Pues bueno, al terminar esos artículos, quizzes, pues muchos se quedaron pensando, ¡ay, qué idiota! Siempre pensé que era de otra forma, viví engañado. ¿Cuánto? 30 años, pues quizá eso más, siendo que este fenómeno tendrá mayor impacto entre las generaciones premillennials, generación X, generación Y, o todavía más rucos. Tan viejos estamos que no podemos recordar con claridad eventos e imágenes de nuestra propia cultura pop. Tan poca fe tenemos en nuestra memoria. Pues déjame decirte que si viste la película Matrix 100 millones de veces, tienes a Neo de fondo de pantalla, afiches, juguetes, soundtrack, funcos y sepa qué más artículos. Y hasta hace unas horas podrías asegurar que Morpheus realmente dijo: What if I told you that everything you knew is a lie? Pero lees en internet que esa frase nunca existió, vas y revisas tu viejo DVD y te das cuenta que efectivamente la frase no existe ahí. ¿No piensas ni por un momento que esto es un glitch en la Matrix? ¿Que algo perturbó el espacio-tiempo? No. Inmediatamente te rindes y dices: lo vi mal esos 100 millones de veces. En tal caso puede que seas un pragmático que se ajusta a los hechos sin pensar en suposiciones, pero también te rindes muy fácil. Es por esto que psicólogos y muchos expertos o autoproclamados expertos aseguran que el efecto Mandela se puede originar en varios factores psicológicos, siendo el primero algo que se llama efecto arrastre. Este es relacionado con la validación social, o sea, yo tengo que encajar con lo que dicen los demás y los demás dicen que Neo nunca dijo What if I told you, pues yo también voy a pensar lo mismo. Para poder encajar. También hay otro que se llama sesgo de confirmación. Esto es algo que hacemos muy a menudo cuando investigamos alguna cosa, y lo que hacemos es que le damos más peso a lo que corrobore o soporte la hipótesis que ya tenemos. Bueno, pero esto lo único que hace es explicar todo lo que vemos en las redes sociales y en televisión a diario. Quizá lo que podría dar un poco más de sentido a esto es un concepto psicológico llamado criptomnesia, que es cuando nuestro cerebro coloca datos falsos dentro de recuerdos reales, como una forma de llenar los vacíos. Y el otro concepto psicológico sería uno llamado disonancias cognitivas. Esto es cuando nuestro cerebro rechaza atributos reales simplemente porque no le parece que encajen. Y esto podría ser una forma de darle sentido y una explicación al efecto Mandela y probablemente a algunos otros fenómenos psicológicos. Con todo esto es fácil decir que estamos mal y que no podemos confiar en nuestros propios cerebros, pero entonces es cuando suenan esas palabras de los teóricos conspiranoicos que dicen que los Illuminati quieren que dejes de confiar en tus instintos,
que ellos quieren que no confíes en tu propio cerebro. ¿Será? No quisiera darle mucho peso a estos señores conspiranoicos, pero la verdad es que hasta un reloj descompuesto da la hora correcta 2 veces al día. Bueno, sin suponer nada y sin conceder a nadie, vamos a repasar algunos hechos referentes al efecto Mandela y a cómo nos han robado nuestras amadas punchlines y logotipos que a nadie importan ni afectan, o cuántos han muerto porque le quitaron el monóculo al tipo del Monopoly. Entre quienes se han dedicado a estudiar el efecto Mandela, sus causas y consecuencias, el común acuerdo es que las cosas cambiaron en algún momento de los recientes años, pero estos cambios no se limitan a nuevas ediciones de los iconos y hechos conocidos, sino que cambió toda la historia. Es decir, efecto Mandela no es este es el nuevo, más bien sería un siempre fue así. También existe un concepto llamado residuo. Este es cuando algo que evoca a este hecho mandelizado permanece tal y como era antes, siendo el residuo más importante el que hay en nuestras memorias, pero también sobreviven reproducciones, parodias, entre otros materiales. Por ejemplo, no es solo que en las nuevas ediciones de El Imperio Contraataca se haya cambiado la frase emblemática de Vader a No, I am your father, sino que si buscas tus viejos VHS, esos también han cambiado para ajustarse a lo que se le llama la nueva realidad. Y el residuo de este hecho mandelizado sería: ¿por qué tantos millones de fanáticos lo recordamos mal? ¿Por qué se ha parodiado tantas veces la frase incorrecta? ¿Por qué el mismo James Earl Jones la ha dicho mal en tantas entrevistas? Realmente hace mucha diferencia No, I am your father a Look, I am your father. No tiene el mismo empuje, la gente lo recordaría. Entonces, el efecto Mandela es derivado de una realidad alternativa, viajes en el tiempo, o bueno, aquí es donde todo se vuelve confuso. Entramos en terreno de las hipótesis y donde se pierde el consenso entre los mismos teóricos del efecto Mandela, que es cuál es la raíz. Mientras muchos lo atribuyen a un choque de realidades alternativas, otros tantos a fallas en la Matrix o hasta viajeros en el tiempo. Entre el grupo de los seguidores del multiverso de Schrödinger, las hipótesis se dividen en la causa de esta mezcla de realidades alternativas. Se puede decir que el favorito sigue siendo el que se relaciona con el colisionador de hadrones del CERN en Suiza, y así como de las computadoras cuánticas. La verdad, este es un agujero de conejo en el que no quisiera asomarme ni ver qué tan profundo es el túnel. No vamos a saber cuántos gatos muertos o vivos hay en cuántas cajas reales y virtuales en este hermoso vecindario de universos paralelos e infinitas simulaciones. Bueno, vamos a cerrar esto con una lista de casos de efecto Mandela. Esta lista aleatoria escogida por un servidor, y la primera será precisamente la que le da el nombre, que es Nelson Mandela, o la fecha de la muerte del señor Mandela, también conocido como Madiba. Oficialmente murió el 5 de diciembre de 2013 debido a complicaciones respiratorias y porque ya estaba muy viejito el señor. Pero en un universo alternativo murió de tuberculosis estando en prisión por ahí de 1988 o fechas por ahí de finales de los 80s, principios de los 90s. Aquí hay un residuo muy interesante, un libro llamado English Alive, el cual fue escrito por
algunos maestros sudafricanos que hicieron un compendio de distintos trabajos de sus alumnos, y hay una parte, creo que es casi el final del libro, donde se habla de la muerte del señor Mandela en 1991 y relata los efectos políticos que tuvo la muerte del señor Mandela en esas fechas. Muy interesante. Número 2. El tigre Toño tiene la nariz azul. ¿Siempre ha tenido la nariz azul? Que yo recuerde, ¿no? Yo pensaba que era un cambio reciente, pero me he equivocado antes. Número 3. JFK, John F. Kennedy. A ver, según yo, en el auto, cuando mataron a Kennedy, era un convertible de 4 plazas. Iban 4 personas. El chofer, un agente del servicio secreto, y atrás JFK con Jackie. Resulta que estamos mal, que siempre ha sido, o bueno, fue un auto de 3 filas de asientos. Un Lincoln de 3 filas. De nuevo, adelante el chofer, agente del servicio secreto. Fila en medio, el gobernador de Texas con su esposa. Y atrás, JFK con Jackie. Ahora, que fuera de solamente 2 filas de asientos y que nada más hubiera 4 personas en el auto, le da significancia y valor a esa teoría que había de que el chofer dio el segundo disparo, porque había imágenes en parte de los videos se ve donde el chofer voltea, y eso daba para especular que el chofer había dado ese segundo disparo, lo cual ya es imposible en esta nueva realidad. Hay por ahí algunos residuos, como siempre los Simpson son una fuente de residuos Mandela buenísimo. Número 4. Silence of the Lambs, el silencio de los inocentes. Ahora resulta que Hannibal Lecter nunca dijo esa frase tan parodiada y tan famosa de Hello Clarice. Bueno, mi vida ya no tiene sentido. Número 5. Cup Noodles, que no era Cup O Noodles. Hay residuos por ahí también. Número 6. Fruit of the Loom. Recuerdo claramente los productos de Fruit of the Loom, calzones pues, y camisetas interiores con una cornucopia detrás de las frutitas. Pero si vemos en el timeline de los logotipos, no es que lo hayan cambiado, no es que hayan quitado la cornucopia, es que no existe, nunca existió, estamos locos. Número 7, ya lo había mencionado, Kit Kat. Muchos recuerdan, voy a ser sincero, yo jamás le puse atención a esto, pero muchos recuerdan que el logotipo de Kit Kat tenía un guión. Resulta que jamás tuvo ese guión. Y otra, bueno, ya lo dijimos mucho, la de Look, I am your father contra No, I am your father. Por favor. Siguiente. Esta les va a caer en shock a muchos. Risky Business, negocios riesgosos. Tom Cruise bailando All Times Rock and Roll de Bob Seger. ¿En qué consiste el atuendo? Una
una camisa, calzoncillos blancos, calcetines y lentes Ray-Ban cuadrados negros. Ahora resulta que los lentes jamás estuvieron ahí. Y tantas veces que se ha parodiado esa escena. Es más, Miles en La Niñera parodiando esa escena, muchos se van a acordar. Y muchísimos más. Pero no, nunca usó lentes. Ahora, Alice en Wonderland. ¿Cuál era la frase que decía el gato? We are all mad here. Pero mucha gente, millones alrededor del mundo, nos inventamos esa frase porque realmente dice most everyone is mad here. Most everyone, ¿eso qué? Pero sí dice, así dice ahora en esta nueva realidad, o quizás la realidad de siempre, no lo sé. Estamos locos. Most everyone is mad here. We're all mad here. Esta fue mi lista de efectos Mandela que escogí para mostrarles hoy. Si para ustedes es algo ya viejo conocido, pues bueno, no está de más. Y si para ustedes es una cosa nueva, pues diviértanse, disfrútenlo. No es nada que nos afecte mal. Gracias por escuchar. Esto fue Pragmática Imperfecta. Hasta la próxima. Chao.